Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy traigo para ustedes un nuevo video, una nueva reseña de un nuevo libro. Y el día de hoy les voy a hablar de El horror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft. Pero antes de que empecemos a hablar del relato como tal, quiero decirles que la editorial Blanco y Negro me envió esta edición que pertenece a la línea de libros que tienen a la venta y es Historias de terror de Howard Phillips Lovecraft. En un unboxing anterior les comenté todo lo físico del libro, así que hoy no voy a entrar en detalles sobre la apariencia visual del libro. Lo que sí les quiero decir, como les había mencionado en el unboxing, para los que vieron el unboxing, es que este libro me lo enviaron en una colaboración para que yo diera mi opinión sobre cómo estaba el tema del texto, del escrito en esta edición, puesto que yo tuve inconvenientes con una edición de otra editorial en el pasado. Quiero ser muy sincero con todos ustedes, los seguidores de este canal, y quiero decirles que esta edición también presenta errores. Son errores que, aunque no son tan grandes como los de la edición de la editorial pasada, sí son errores que pueden intervenir con con la buena experiencia del lector. Y es que de este libro solamente releí mejor, porque ya lo había leído en la edición de la otra editorial, releí El horror de Dunwich. Es por eso que solamente vengo con esta reseña y no pienso reseñar más de relatos que vienen en esta recopilación, porque he tomado la decisión de no leer más este libro. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, creo que Lovecraft es un escritor que su obra ha trascendido por tantos años y es uno de los pilares del terror, con todo esto del terror cósmico, y uno como lector de esta línea del terror espera con muchas ansias leer la obra, pero yo quiero darme la oportunidad y mejor esperar a tener en mis manos una edición la cual yo sepa que esta edición está bien cuidada y la experiencia de la lectura de Lovecraft sea tan amena y fluida como lo prefiero. Resulta de que, por ejemplo, en este libro, en El horror de Dunwich en especial, hay, por ejemplo, palabras que tienen una letra de más. En el caso de la palabra certeza, hay una palabra que dice certeza, pero dice con dos A al final. Hay una palabra también que está entre signos de exclamación, que es aquí, pero resulta que no dice aquí, sino que dice Kia. Cosas como esta, tal vez para algunos de ustedes no son tan importantes, pero para mí lo es en gran medida. ¿Por qué? Porque cuando eres lector constante y estás leyendo un párrafo, cuando hay una palabra que está diferente a como ya la tienes diseñada, predispuesta en tu cabeza, tú haces una pausa. Si es una palabra que no comprendes y es muy rara, muchas veces vas y la buscas en el diccionario. Pero cuando la palabra está mal escrita, de todas maneras ya te hizo parar. Entonces, para mí esto es muy grave porque daña la experiencia del lector. Muchas veces vamos en una escena, vamos en un momento del libro y vamos recorriendo rápidamente esta escena en el párrafo y llevamos una velocidad de creación de imágenes en la cabeza muy rápida, y cuando encontramos este error, ¡pum!, se pausa el libro, se pausa el tema, y estos errores para mí, en mi opinión, son muy nefastos. Se daña totalmente la experiencia de la lectura. Bueno, algo que quiero recalcar, y primero quiero agradecerle mucho al equipo de Blanco y Negro por tenerme en cuenta y enviarme esta edición, y porque la intención de ellos al enviármela era nada más esto, que yo leyera y buscara si había errores. Ya sabemos que hay errores. Me comuniqué con la gente de Blanco y Negro y me ha sorprendido, y tengo una grata experiencia con ellos, porque lo han tomado de una manera como creo yo debe ser, una manera muy profesional y con el ánimo de mejorar su texto, con ánimo de perfeccionar el texto de estos libros para que cada vez nosotros los lectores estemos más
conformes, más felices al adquirir sus libros. Estos libros, en comparación con otras recopilaciones y otras editoriales, son más económicos. Entonces, el hecho de que ellos estén publicando libros bajo su sello, libros que son más costosos en otras editoriales, si lo logran hacer de una manera perfecta, con un texto bien cuidado y con todo este tema mejorado, pues va a ser de gran ayuda para los lectores que tal vez no tengan la forma económica de adquirir las ediciones en editoriales más costosas. Entonces, esto lo quiero recalcar. El grupo de Blanco y Negro fue muy abierto a la escucha de los errores que encontré, y siempre en la conversación estuvieron pendientes y con el ánimo de mejorar. Espero que mejoren este tema de revisar el texto y que las próximas ediciones estén mucho mejor, y les quiero dar las gracias. Bueno, ahora a lo que vamos. El horror de Dunwich, un relato de Lovecraft que he tenido la oportunidad ya de leer 2 veces. Son más o menos 50 páginas que los va a atrapar. ¿Sería un buen inicio para leer Lovecraft? Creo que sí, creo que no. Creo que sí, porque es una entrada, una inmersión total. Te empiezan a hablar del Necronomicon, de los ancianos, de los seres invisibles, de los ritos para invocar estos seres. Te empiezan a meter en un entorno lúgubre, en un sitio, en un pueblo misterioso, pero tal vez se pueden llegar a cansar un poco, porque sí tiene como... No es complejo de leer. Realmente el horror de Dunwich se lee muy rápido, se puede leer en una sentada porque son 50 páginas. Pero si ustedes quieren empezar por algo más corto, les recomiendo El Hombre de Piedra, que es muy corto y me gustó mucho, o El Clérigo Malvado. Son relatos más cortos y por ahí pueden iniciar, pueden leerlos uno un día, el otro día, y cerrar con El Horror de Dunwich, dependiendo de la recopilación que ustedes tengan, la antología de Lovecraft. Ustedes saben, o si no lo saben se los cuento, cada edición, el Lovecraft no tiene unos escritos como tal de que todos los libros sean igual o una línea de relatos igual, no. El Lovecraft tiene una línea de relatos, unos más oníricos, unos más de toda esta mitología cósmica que él manejó. Entonces, de recopilación en recopilación, los libros cambian. Esta puede tener 12, 20 títulos, otra puede tener solamente 3, pueden encontrar una edición del Horror de Dunwich donde sea un solo libro. Entonces busquen bien. La recomendación y lo que yo pienso hacer ahora es tratar de apuntarle a una de las editoriales más famosas que publican línea de terror, que es la línea gótica de Valdemar. Son unos libros que son obviamente muy costosos, pero quiero darme este obsequio más adelante y poder tener la experiencia al final como quiero al leer a Howard Phillips Lovecraft. Bueno, ¿de qué va El Horror de Dunwich? Dunwich es un pueblo misterioso. Desde el primer momento Lovecraft nos plantea un pueblo oscuro, lúgubre, que hay gente que trata de evitar pasar por él, donde hay familias que nacieron allí pero siempre han tenido un pasado oscuro, un pasado extraño, donde han existido incestos, familiares metiéndose con sus propios familiares. Todo el mundo habla de que allí han sucedido cosas extrañas, ritos indígenas, una colina en la parte, en una montaña, en una colina, como un sitio ceremonial donde invocaban quién sabe qué cosas. Entonces Lovecraft nos sitúa en un sitio muy extraño desde el principio. Entonces ya estamos metidos en la atmósfera de algo pesado y algo que puede llevar al lector a sentirse un poco asfixiado, porque la atmósfera se torna pesada. Estamos en un lugar lúgubre y en este pueblo se va a desarrollar casi toda la historia con una familia que son los Whatley. Creo que se pronuncia así. Los Whatley son Lavinia Whatley, el abuelo Whatley y el hijo, el recién nacido, que cuando nace viene acompañado de unos sonidos desde dentro de la tierra que asustan a toda la población de Dunwich. Y son estos sonidos como si vinieran dentro de las montañas, como si retumbaran desde el eco profundo de la tierra. Y este recién nacido es Wilbur Whatley.
este joven que a sus 4 años empieza a tener un desarrollo impresionante y su fisionomía es extraña. Su madre, Lavinia Whiteley, es albina, es de tez blanca, es muy blanca, cabello blanco, tiene su cuerpo, su físico es extraño. Y su abuelo siempre ha tenido rumor de que ha sido brujo. Le dicen el brujo Whiteley. Tiene una gran biblioteca de libros viejos, libros con temas de ocultismo, libros misteriosos. Entonces esta familia siempre ha sido muy extraña y ahora nace Wilbur Whiteley, que Wilbur tiene un aspecto muy extraño, puesto que su cara parece la de un chivo, es de tez morena, y cuando empieza a crecer, empieza a desarrollar una barba y empieza a ser muy alto, y va a tener cosas muy extrañas porque a muy corta edad va a tener la habilidad de conversar, va a tener la habilidad de leer muy rápido, y cuando empieza a leer, va a empezar a leer como a sus 12 años, va a empezar a leer todos estos libros del abuelo, y es como si el abuelo lo estuviera preparando para algo. A medida que Wilbur va creciendo, su casa, su abuelo empieza a cambiar todo el lugar donde ellos viven, esta granja. Empieza a hacerla aún más grande, más amplia, como si empezara a tumbar los pisos internos para que en este interior se pudiera acomodar mejor algo. ¿Y qué es este algo que el anciano Whiteley tiene dentro de su casa, además de este nieto extraño? Cuando fallece el anciano de los Whiteley, cuando él fallece, Wilbur hereda totalmente los libros, estos libros extraños, esa biblioteca extraña, y es cuando Wilbur toma el papel principal dentro del libro, y empezamos a ver de que el abuelo le hace una encomienda, le deja una misión antes de morir, que debe cuidar a cierta criatura extraña y que debe terminar una lectura para realizar este cuidado. Y la lectura pertenece a un libro que, si ustedes han oído hablar de Lovecraft, les va a llamar la atención mucho, porque ese libro, esa página que está en ese libro, es el Necronomicon. Wilbur tendrá que ir a buscar en ciertas bibliotecas, salir de Dunwich a buscar estas bibliotecas, y allí es donde la historia se pone aún más interesante. Un dato también era que los Whiteley sacaban oro, un oro antiguo de donde no sabemos de dónde lo sacaban, y este oro era para comprar ganado, para alimentar quién sabe qué cosa. Entonces el libro nos plantea este misterio de que esta familia, siendo tan extraña, una familia que 2 veces al año en el crecimiento de Wilbur iban hasta aquella montaña donde estaba todo este tema de este altar ceremonial, donde algunos indígenas hacían rituales, subían y prendían grandes fuegos, y algunas personas decían que hasta una persona de Dunwich decía que le pareció ver que Lavinia y Wilbur subían casi desnudos a hacer algo allá, como un tipo de ritual. Entonces todo este escrito del horror de Dunwich está creado dentro de todo este misticismo, como del ocultismo, de ritos, de libros extraños. Aparece el Necronomicon, y vamos a encontrar más adelante un personaje que es el profesor Armitage, que va a ser muy importante en la obra, porque es quien va a casi que investigar y enfrentarse un poco a todo este tema de Wilbur Whiteley. Es un relato corto, son 53 páginas que los van a atrapar, los van a aterrorizar, los van a llevar a pensar, y les van a abrir las puertas del mundo Lovecraft. Los van a llevar a querer saber más, porque hay una parte donde dicen que uno de estos seres es primo de Cthulhu o Cthulhu, que no sé cómo se pronuncia porque muchas personas lo pronuncian diferente, y el horror de Dunwich puede ser una cucharada muy buena del terror cósmico de Lovecraft, porque aquí ustedes, al leerlo, se van a interesar aún más en toda esta mitología, en todos estos seres que vienen de otro universo, otra dimensión, seres
que pueden ser invocados a este plano terrenal de una dimensión que no conocemos, y nos van a dejar pensando que si lo que vemos en el horror de Dunwich, este horror que se va a hacer presente en Dunwich, es de este modo, ¿qué otros horrores pueden venir de esa dimensión de donde viene el horror? Entonces vamos a encontrar que nos hablan de los ancianos, nos van a hablar sobre todo el tema del poder de invocación que hay en el Necronomicon, vamos a encontrar el tema de todo este pueblo horrorizado, y que el pueblo también es muy extraño, la gente que vive dentro del pueblo es muy extraño, y hasta allí les voy a dejar. De eso va el horror de Dunwich, 50-53 páginas que los van a horrorizar, los van a llevar a querer más y más de Lovecraft, porque creo de que aquí es donde a uno se le detona el ánimo de querer saber más sobre todos estos seres de otras dimensiones, que en esta dimensión muchas veces pasan inadvertidos porque son invisibles, pero con algún conjuro se pueden hacer visibles, traerlos de esa dimensión a la nuestra, y realmente pueden llegar a ser unos seres gigantes que pueden destruir todo a su paso. Esa es mi reseña sobre el horror de Dunwich. Los invito para que, si ya la leyeron, me dejen en los comentarios si piensan igual que mi persona. A mí me gustó mucho el relato. Que si ya lo leyeron, déjenme saber sus opiniones, escríbanme al DM del Instagram, déjenme saber qué tanto han leído de Lovecraft, qué ediciones de libros de Lovecraft tienen. Déjenme saber si para ustedes creen que también es un buen inicio leer primero El Hombre de Piedra, El Clérigo Malvado, y después pasar por el horror de Dunwich. Algo que quiero decirles, bueno, para mí todo el tema del inicio del video donde les hablé de los errores es muy importante, por eso ya les dije que iba a dejar de leer este libro. Pero creo que allá, al otro lado de la pantalla, puede haber o existir un lector que tal vez no tenga la forma de adquirir este libro o otro de Lovecraft, puesto que Lovecraft de segunda mano es casi imposible de conseguir porque no hay mucha oferta en los mercados de segunda mano, no se encuentra fácil de segunda mano los libros de él. Entonces, si allá al otro lado de la pantalla hay un suscriptor que de pronto no le dé tanta importancia a estos errores del texto, a esos errores en la escritura de esta impresión, y de pronto quiere este libro, es tuyo, amigo. Escríbeme aquí en la caja de comentarios que para ti no es tan importante estos errores y que aún así le sacarías provecho a este libro. Entonces yo te lo envío a tu ciudad, mi amigo, si estás dentro del territorio colombiano. Si estás dentro del territorio colombiano, te lo envío y tú le das una oportunidad. Si, como te digo, no le das importancia a estos errores, no quiero que este libro se quede en mi biblioteca sin ningún uso. Entonces creo que de algún modo alguna persona le podrá sacar algún provecho. Me escribes aquí en el cajón, la primera persona que lo quiera, la primera persona, el primer comentario que diga yo lo quiero, y lo quiero porque no me importan esos errores y no tengo la posibilidad de comprar otra obra de Lovecraft, me escribe aquí en el cajón de los comentarios, me contacta por Instagram, La Vida Después de los Libros, me manda su dirección, quedamos en algo y se los envío, ¿vale? Recuerden lo que siempre les digo, lean lo que quieran, lean lo que puedan, pero lean. Recuerden que el poder más asequible es el conocimiento. Nos vemos en un próximo video. Un saludo hasta el calor de sus hogares. Me despido, mi nombre es John Calderón y les envío nuevamente un gran abrazo. ¡Chao!